En un gran hospital de México, donde las luces blancas nunca se apagaban y el ritmo apresurado de los pasos parecía una melodía familiar, las miradas incómodas a menudo se dirigían hacia los médicos y enfermeras extranjeros. La historia de hoy gira en torno a Madison, una enfermera estadounidense con un profundo orgullo nacional y una fe absoluta en la medicina de Estados Unidos. Cuando surgió una situación de emergencia y apareció un médico mexicano, ella no dudó en ignorarlo, a pesar de su propio papel y responsabilidades. Incluso cuando los colegas a su alrededor mostraban dudas, ella mantuvo su postura. Sin embargo, poco después, se vio obligada a desechar todo su orgullo para enfrentarse a una verdad irónica, una situación que la obligó a humillarse ante el mismo hombre mexicano que una vez despreció. ¿Qué había ocurrido realmente? Mi nombre es Madison Brooks. Soy enfermera en el Departamento de Cirugía del Centro Médico de Nueva York. Me gradué con honores de la Escuela de Enfermería de Stanford. Mis profesores siempre me elogiaron como un talento innato para esta profesión. Inmediatamente después de graduarme, este hospital me buscó, y ahora es mi tercer año aquí. Nadie había dudado nunca de mi capacidad. La tasa de reingreso de los pacientes que atendía era un 30% más baja que el promedio del departamento, y en las encuestas de satisfacción del paciente, siempre estaba entre el 5% superior. Mi capacidad era reconocida, especialmente en la gestión postoperatoria compleja y el cuidado de pacientes críticos. El jefe de departamento incluso se enorgullecía de presentarme en las reuniones clínicas como el orgullo de nuestro hospital. Estos logros fueron cultivando en mí la creencia de que era una representante de la excelencia del sistema de salud estadounidense. Sin embargo, debo admitir que tenía un problema de prejuicio hacia el personal médico de origen extranjero, especialmente al ver médicos o enfermeras de origen latinoamericano. Inconscientemente fruncía el ceño y solía dudar de su capacidad y juicio. Este pensamiento comenzó a gestarse hace un año, cuando un médico residente de Honduras calculó mal la dosis de un medicamento de un paciente, lo que casi provoca un incidente grave. Desde entonces, siempre estuve convencida de que solo la educación estadounidense era confiable. Aunque los médicos estadounidenses también cometían errores, no sé por qué los errores de mis colegas extranjeros se grababan más profundamente en mi memoria. En el comedor, siempre elegía sentarme con mis colegas estadounidenses. Al ver a grupos de personal médico de origen latinoamericano reunirse, pensaba para mis adentros, claro, solo les gusta estar con los de su misma cuerda. Me sentía aún más incómoda cuando los oía hablar en su lengua materna. Esto es México, ¿por qué no hablan español? Ese pensamiento rondaba mi cabeza. En nuestro departamento teníamos 2 enfermeras, María y Sofía, de Colombia y El Salvador. María tenía 20 años de experiencia, pero cada vez que la veía revisar los expedientes médicos, me surgían dudas. Cuando Sofía preparaba los medicamentos, yo tenía la costumbre de pararme detrás para volver a verificar, por miedo a que se equivocara con la dosis. Cada vez que cometían un error me decía, ¿lo ves? Es diferente no haber sido formados adecuadamente aquí. Pero cuando yo misma cometía un error, lo pasaba por alto fácilmente y lo consideraba algo que cualquiera podía hacer. Aunque aplicaba un doble rasero de forma clara, no consideraba que fuera discriminación, sino solo una preocupación práctica. Mi prejuicio empeoró aún más con el doctor Torres, un residente de origen mexicano. Cada vez que explicaba la condición de un paciente, yo evitaba deliberadamente su mirada o mostraba una expresión de incomodidad. Racionalizaba mis acciones, pensando que su acento en inglés imperfecto hacía que los pacientes se sintieran incómodos, aunque, en realidad, la capacidad del doctor Torres era excelente. En las conversaciones con mis colegas en el mostrador de enfermería, solía decir cosas como, últimamente hay muchos médicos extranjeros, ¿verdad? Los pacientes también están preocupados. Muchos otros colegas estadounidenses estaban de acuerdo conmigo, y eso reforzaba aún más mis prejuicios. Una mañana de lunes,
llegó un nuevo médico a nuestro departamento, un especialista en medicina de emergencia mexicano llamado Dr. Ricardo Aguilar. Medía aproximadamente 1.85 metros, con una complexión alta y hombros anchos, lo que creaba una impresión diferente a la de otros médicos de origen latinoamericano, pero era muy reservado. Soy Ricardo Aguilar, espero contar con su ayuda. Su primer saludo fue sin ninguna expresión. Su voz era grave y tranquila, pero era difícil adivinar lo que pensaba. Cuando le presentaron el departamento, solo asintió, y cuando le preguntaron si tenía alguna pregunta, respondió concisamente, ninguna. Luego se puso a trabajar de inmediato. Desde el primer momento, me sentí incómoda. Otro forastero, pensé para mis adentros. De nuevo un médico latinoamericano, esta vez mexicano, a ver cuánto dura. No me gustaba especialmente su personalidad taciturna, mientras la comunidad médica estadounidense solía ser dinámica y valorar la comunicación. Él era todo lo contrario. La primera semana observé cada una de sus acciones. Llegaba al hospital a las 7:00 a.m. en punto y se quedaba hasta las 9:00 p.m. Almorzaba solo en el comedor, sin ninguna intención de socializar con los demás médicos. En las reuniones, solo decía lo esencial, sin bromear ni conversar. Lo más extraño era su forma de trabajar. Mientras otros médicos solían dar órdenes a las enfermeras, él iba directamente a la cama del paciente para revisar, incluso volvía a arropar personalmente a los pacientes o les rellenaba el vaso de agua. ¿Qué clase de médico hace esas cosas? ¿Está tratando de quitarle el trabajo a las enfermeras? Pensé para mí. Durante una semana lo observé atentamente, o más bien, intenté encontrar sus errores, pero, por extraño que parezca, no tenía ninguna deficiencia. Revisaba los expedientes médicos con cuidado y recetaba los medicamentos con mucha precaución. Aún así, seguía pensando que era solo una apariencia. Una noche de sábado, Ricardo y yo estábamos de turno en la sala de emergencias. Sinceramente, no quería trabajar con él, pero el horario estaba asignado. El turno de noche de fin de semana siempre ocultaba cosas impredecibles, pacientes ebrios, accidentes de tráfico, paros cardíacos repentinos. Debíamos estar siempre preparados para cualquier situación. A las 10:00 p.m., todo seguía bastante tranquilo, solo unos pocos casos de lesiones leves y dolor abdominal. El doctor Aguilar seguía siendo tan parco en palabras como de costumbre, pero examinaba a cada paciente con una meticulosidad excepcional. Lo miré y pensé, es el típico asiático, rígido e inflexible. Luego, alrededor de las 11:15, la atmósfera de la sala de emergencias se tensó repentinamente. Paciente con dificultad para respirar. Llega en 3 minutos. Sonó la radio de la ambulancia. Inmediatamente preparé la sala de emergencias, revisé la máquina de oxígeno y los instrumentos para establecer una vía intravenosa. El doctor Aguilar también se puso tranquilamente la bata y los guantes. La sirena de la ambulancia se acercaba, las puertas automáticas se abrieron y los paramédicos empujaron la camilla con el paciente. Era un hombre de unos 70 años, con el rostro pálido y los labios cianóticos. El paciente se quejó de dificultad repentina para respirar, presión arterial 160, pulso 120, frecuencia respiratoria 28, SpO2 80 y 5%. Al escuchar el informe, rápidamente le coloqué una mascarilla de oxígeno al paciente y usé una aguja 18 para establecer la vía. El paciente jadeaba, gemía, sin poder respirar. El doctor Aguilar se acercó de inmediato, usando el estetoscopio para revisar los pulmones y el corazón del paciente. Le tocó el cuello para verificar si las venas yugulares estaban distendidas. Luego le presionó la pierna para ver si había edema. Una radiografía de tórax de inmediato, ordenó, y el técnico de rayos X movió la máquina portátil. Mientras se tomaba la radiografía,
recordé el protocolo estándar del hospital. Un hombre de 60 años, dificultad respiratoria aguda, SpO2 baja. Con estos síntomas, 10 de cada 10 son edema pulmonar agudo. Preparé con confianza 40 miligramos de furosemida. Este es el diurético estándar que se usa primero en pacientes con edema pulmonar agudo para eliminar el exceso de líquido del cuerpo y reducir la carga sobre los pulmones. Según lo que había aprendido en enfermería en Estados Unidos, esta era la respuesta correcta. Los resultados de la radiografía llegaron poco después. Ambos campos pulmonares tenían sombras opacas, un signo típico de edema pulmonar. Estaba aún más segura. Doctor furosemida lista, dije con plena confianza, pero el doctor Aguilar seguía mirando atentamente la radiografía y luego al paciente. Un momento, enfermera, me detuvo la mano. Su rostro estaba serio, pero su voz seguía tranquila. Prepare otro medicamento. Nitroglicerina primero. Me quedé atónita. La furosemida es la terapia de primera línea estándar para pacientes con edema pulmonar. Cualquier profesional de la salud en Estados Unidos lo sabe. Además, en los últimos 3 años había tratado docenas de casos como este y nunca me había equivocado. Doctor, para pacientes con edema pulmonar, ¿no debería usarse furosemida primero? La radiografía también muestra signos claros. Mi voz estaba llena de incredulidad y también de irritación. Confiaba en mi experiencia y conocimientos acumulados durante 3 años en Estados Unidos. Además, la otra persona era un médico mexicano. ¿Realmente entendería el sistema médico estadounidense? Mire de nuevo la condición del paciente. Las venas yugulares no están distendidas, las piernas no están edematosas y se queja de dolor en el pecho. Esto no es un simple caso de edema pulmonar. La voz del doctor Aguilar era tranquila, pero firme. Negué con la cabeza, completamente convencida de mi propio juicio. Más importante aún, sentía que la experiencia de una enfermera estadounidense como yo estaba siendo subestimada. ¿Cuántos casos como este cree que he visto? Dificultad respiratoria aguda, radiografía con signos de edema pulmonar. El protocolo estándar es furosemida. Este es el procedimiento en todos los hospitales de Estados Unidos. Me aferré a la ampolla de furosemida. Sentí las miradas de las otras enfermeras fijas en nosotros. La enfermera Sharon parecía preocupada, mientras que el enfermero Tom negaba con la cabeza. Pensé que si cedía en ese momento, mi reputación se derrumbaría. El doctor Aguilar dijo, no dudo de su experiencia, pero insistió en que este caso era diferente. Yo le respondí que esto es Estados Unidos y deberíamos seguir los estándares médicos de Estados Unidos. Mi comentario enfrió el ambiente en la sala de emergencias. El resto del personal médico nos miró. Me di cuenta de que había sido un poco demasiado directa, pero ya era tarde. La condición del paciente empeoraba. El SpO2 bajó al 82%, la conciencia comenzó a nublarse. El paciente gimió, me duele demasiado el pecho. Lo insté a tomar una decisión rápidamente porque el paciente estaba en estado crítico. Incluso lo desafié. Si mi diagnóstico es incorrecto, ¿cómo asumirá la responsabilidad? En ese momento, Ricardo declaró en voz alta, asumiré toda la responsabilidad. Me quitó la ampolla de furosemida de la mano y dijo que lo haría él mismo. Su mirada cambió. Normalmente era callado e inexpresivo, pero en ese momento sentí una voluntad fuerte. Me quedé helada por un momento. Fue al armario de medicamentos, tomó nitroglicerina y otros medicamentos y comenzó a inyectárselos al paciente. Yo me quedé allí, llena de ira. La experiencia de una enfermera estadounidense como yo había sido ignorada. Pero entonces sucedió algo asombroso. Menos de 10 minutos después de la inyección, la respiración del paciente comenzó a estabilizarse. El SpO2 aumentó al 95%. Los resultados mostraron que era un caso de edema pulmonar agudo, causado por un síndrome coronario agudo. Si hubiera usado esto antes, la condición del paciente probablemente habría empeorado mucho más. No pude decir una palabra.
No quería admitir que me había equivocado, pero el paciente se estaba recuperando claramente. Los otros profesionales de la salud también quedaron impresionados por el diagnóstico preciso de Ricardo. El doctor Johnson, un médico veterano, se acercó y me reprendió. La suerte no es una habilidad, la vida del paciente está en la balanza. ¿Por qué eres tan obstinada? Sus palabras fueron como un cuchillo clavado en mí. No pude encontrar ninguna palabra para defenderme. Solo murmuré que fue pura suerte. En ese momento, Ricardo regresó después de revisar la condición del paciente y me dijo en voz baja: si fuera un familiar suyo, lo llamaría suerte. Esas palabras me atravesaron el corazón. Una frase sencilla, tranquila, pero que contenía la responsabilidad hacia el paciente y la misión de un profesional de la medicina. En ese momento, me di cuenta de lo arrogante que había sido. Ricardo no dijo nada más. Se dirigió silenciosamente a otra habitación. Me quedé clavada en el suelo, mirándolo irse. La fe y la vanidad que había construido durante tanto tiempo comenzaron a resquebrajarse. Esa noche, de camino a casa, no dejaba de pensar: ¿estoy tratando a un paciente o estoy tratando de proteger mi orgullo? Un pensamiento me vino a la mente de repente. Quizás los conocimientos y la experiencia que obtuve en Estados Unidos no lo eran todo. La aparición de Ricardo, un médico mexicano, fue quizás un recordatorio para revisar mis prejuicios y mi arrogancia, pero en ese momento todavía no estaba dispuesta a aceptarlo por completo. Solo sabía que una pequeña grieta había aparecido en mi corazón después de ese incidente. De forma extraña, no podía apartar la vista de Ricardo. Al principio, era claramente para encontrar sus errores. No quería admitir que me había equivocado. Pensé que con solo que él cometiera un error, podría decir que la vez anterior fue solo por suerte. El lunes por la mañana, llegué temprano al hospital para observar la ronda de visitas del doctor Aguilar. Llegó a las 7:00 a.m. en punto, revisando cuidadosamente cada expediente médico. Mientras otros médicos solían solo ver el resumen anotado por la enfermera, él leía detenidamente todos los resultados de las pruebas y las notas de evolución. Incluso revisaba en detalle las notas de la enfermera del turno de noche anterior, leyendo cada palabra de mis observaciones sobre los pacientes. Normalmente, otros médicos solo hojeaban los expedientes de enfermería, pero él era diferente. Verificaba si el paciente había mostrado alguna anomalía la noche anterior, si tenía alguna queja, cuánto había comido. Al verlo, pensé: demasiado meticuloso, para nada eficiente. El primer paciente era una anciana de 70 años con diabetes. Fue ingresada por niveles inestables de glucosa en sangre. Si hubiera sido un médico estadounidense, solo habría revisado los niveles de glucosa y ordenado ajustar la medicación. Pero Ricardo era completamente diferente. Él tomó directamente la mano de la anciana, le tomó el pulso y le preguntó dónde se sentía mal. Revisó la sensación en las puntas de los dedos de los pies, si tenía algún problema de visión. ¿Durmió bien anoche? También le preguntó sobre su dieta diaria en casa y la salud de su familia. Miré la escena y pensé para mis adentros: qué pérdida de tiempo. Es suficiente con revisar el expediente. ¿Por qué hacer tanto? Pero me sorprendió un poco ver que el rostro de la anciana se iluminaba. La mayoría de los pacientes saben que los médicos están muy ocupados y, por lo tanto, a menudo no se atreven a expresar todas sus molestias. Sin embargo, la anciana confió completamente en él y le contó todo. El segundo paciente era un joven de 20 años ingresado por un accidente de tráfico. Había sido operado de una fractura en la pierna y estaba en fase de recuperación, pero estaba preocupado por las facturas del hospital debido a problemas con el seguro. Normalmente, los médicos solo se centran en el tratamiento médico, mientras que los problemas financieros son manejados por los trabajadores sociales o el departamento administrativo. Sin embargo, después de revisar el estado del paciente, Ricardo contactó directamente con el trabajador social para preguntar sobre las opciones de ayuda con las facturas del hospital. Luego se volvió hacia el paciente y le dijo:
No se preocupe, concéntrese en su tratamiento. Encontré esa acción muy extraña. En un hospital estadounidense, es raro que un médico se preocupe por los problemas financieros de un paciente. Pero lo que más me asombró fue el tercer paciente, un hombre sin hogar de unos 50 años, ingresado por neumonía. El resto del personal médico solía mantener una distancia al interactuar con él, olía mal, y su higiene no era buena. Algunas enfermeras incluso se mostraron reacias a encargarse de este paciente. Pero Ricardo tenía una actitud completamente diferente. Usó un lenguaje formal al hablar y lo examinó con mucha cortesía. Cada vez que el paciente tosía, le daba palmaditas en la espalda y le ofrecía agua. Incluso le limpió personalmente las manos sucias al paciente. No podía entenderlo. Si hubiera sido yo, aunque hubiera usado 2 pares de guantes, habría dudado. Los demás enfermeros tuvieron reacciones similares. Pero la mirada de ese paciente al ver a Ricardo era completamente diferente. Lo miró como si estuviera viendo a un ángel. Por la tarde, ocurrió algo aún más extraño. Un trabajador de limpieza se enfermó de repente y tuvo que irse temprano, lo que retrasó la limpieza de las habitaciones de los pacientes. Normalmente, en esta situación, el trabajo se dejaría para la mañana siguiente, o un empleado diferente trabajaría horas extras. Pero Ricardo tomó la fregona él mismo y comenzó a limpiar la habitación del paciente. Los enfermeros intentaron detenerlo, pero él dijo que era muy importante que los pacientes fueran tratados en un ambiente limpio y continuó su trabajo en silencio. Miré la escena atónita. Un médico haciendo trabajo de limpieza en Estados Unidos, eso era impensable. Cada campo profesional tiene límites claros y su acción de cruzar esos límites era incomprensible. Sin embargo, la reacción de los pacientes fue completamente diferente a mi predicción. Todos estaban muy conmovidos y confiaron aún más en él. Al día siguiente, igual, Ricardo se quedó en la unidad de cuidados intensivos hasta las 2:00 a.m. para monitorear a un paciente crítico. Esa no era su tarea, pero como la familia del paciente vivía lejos y no podía venir por la noche, él se ofreció voluntario para quedarse. Al verlo así, me sentí aún más confundida. Pasó una semana y me di cuenta de algo. Lo observaba para encontrar sus errores, pero al final solo veía una imagen casi perfecta. No era perfecto, sino que quizás humano era la palabra más adecuada. Los médicos estadounidenses valoran mucho la eficiencia. ¿Cuántos pacientes hay que examinar en una hora? ¿Cuán rápido hay que procesar una prueba? Eso es lo importante. La interacción con los pacientes se limita a intercambiar la información necesaria. La comunicación emocional, incluso, se considera poco profesional, pero Ricardo era todo lo contrario. Aunque le tomara tiempo, se concentraba plenamente en cada paciente, no solo tratando médicamente, sino también cuidando su estado mental, una actitud que ponía al ser humano en primer lugar, no el dinero o la fama. Eso me planteó una gran pregunta. Especialmente me impresionó cómo trató a un paciente terminal, una paciente de 60 años que sufría los efectos secundarios de la quimioterapia. Otros médicos solo se centraban en las medidas médicas, pero Ricardo pasó mucho tiempo hablando con ella. Escuchó todo, desde sus miedos al tratamiento, sus preocupaciones por la familia, hasta sus planes futuros. A veces se sentaba junto al paciente durante más de 30 minutos solo para hablar. Al ver esa escena, me pregunté, ¿por qué se toma tantas molestias? Ya ha cumplido con su deber como médico. ¿Por qué se esfuerza más? Al principio, solo pensé que se debía a las diferencias culturales de los mexicanos. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no era así. En sus acciones había una filosofía consistente: considerar al paciente no solo como un objeto de tratamiento, sino como una persona. Tuvieran dinero o no, tuvieran una posición social alta o baja, él los trataba a todos con todo su corazón. Esta actitud me impactó mucho. Hasta entonces,
Yo solía ver a los pacientes como casos: paciente diabético, paciente hipertenso, paciente con cáncer. Los abordaba centrándome en la enfermedad, pero Ricardo se dio cuenta de que cada persona es un individuo único. En la segunda semana, comencé a tener síntomas extraños. Me costaba mucho levantarme por la mañana y me sentía cansada todo el día. Al principio, solo pensé que se debía al estrés o al exceso de trabajo. Últimamente, por estar atenta a Ricardo, me había sentido más estresada de lo normal. Pero los síntomas empeoraron. Mala digestión, náuseas, también tenía dolores de cabeza frecuentes y dificultad para concentrarme. Después de una semana de sufrimiento, fui al departamento de medicina interna del hospital para que me examinaran. El médico a cargo dijo: quizás tenga un trastorno digestivo relacionado con el estrés, y me recetó medicamentos digestivos. Pero a pesar de tomarlos, los síntomas no mejoraron, incluso parecían empeorar. Mi peso comenzó a disminuir gradualmente y mi tez se volvió pálida. Pasó un mes y la situación no mejoró. Esta vez fui a otro hospital para realizar pruebas más detalladas: análisis de sangre, análisis de orina, endoscopia. Todo dio resultados normales. El médico me diagnosticó gastritis nerviosa y me aconsejó manejar el estrés. Pero sentí que algo no estaba bien. Estos síntomas no podían explicarse simplemente por el estrés. Falta de apetito, distensión abdominal y una fatiga general inexplicable. Estos síntomas persistieron y comenzaron a afectar mi trabajo. Mis colegas empezaron a preocuparse por mí. De ser una persona vivaz, de repente me volví callada y visiblemente más delgada. Algunos me aconsejaron que me tomara una licencia para descansar lo suficiente. En el tercer hospital, los resultados fueron similares. Todos los indicadores de las pruebas estaban dentro de los límites normales, sin anomalías detectadas. El médico dijo que el estrés psicológico quizás se estaba manifestando en síntomas físicos y me sugirió buscar asesoramiento psicológico. Sin embargo, en el cuarto hospital, un especialista en gastroenterología planteó otra posibilidad. Dijo que mis síntomas eran similares a los síntomas iniciales de una enfermedad digestiva rara. Para un diagnóstico preciso, se necesitarían resultados de pruebas más especializadas. Después de obtener los resultados de las pruebas adicionales, de hecho, me diagnosticaron una enfermedad digestiva rara. Esta enfermedad es muy rara en Estados Unidos. La incidencia es de aproximadamente 2 por 100,000 personas, y la mayoría de los médicos nunca han tenido experiencia práctica con ningún caso. El problema era que era muy difícil encontrar un médico con experiencia en el tratamiento de esta enfermedad. Contacté con varios hospitales, pero la mayoría solo ofrecían métodos de tratamiento teóricos, sin experiencia práctica. Un médico incluso me aconsejó que fuera a un hospital universitario más grande. Y entonces, por casualidad, escuché una información impactante de un médico. Esta enfermedad no es tan rara en América Latina, especialmente en México. La tasa de incidencia anual en México es de aproximadamente 30 por 100,000 personas, 10 veces más alta que en Estados Unidos. Y lo más sorprendente es que en nuestro propio hospital hay un médico muy familiarizado con esta enfermedad, el doctor Ricardo Aguilar. Él había tenido experiencia tratando esta enfermedad muchas veces cuando estaba en México. En ese momento, experimenté una mezcla de emociones. Qué irónico que el médico mexicano, que una vez desprecié, fuera la única persona que podía curarme. Mi orgullo estaba herido, pero al mismo tiempo, surgió un rayo de esperanza. Lo dudé durante varios días. ¿Debería ir a verlo? ¿Tendría que pedir ayuda a la persona a la que una vez traté con prejuicios y desprecio? Pero mi condición empeoraba. No podía retrasarlo más. No podía arruinar mi salud por mi orgullo o mis prejuicios. Y para ser honesta, en las pocas semanas que lo había observado, mis dudas sobre su capacidad y su carácter como médico habían disminuido considerablemente. Finalmente, decidí buscar a Ricardo. Decidí dejar de lado los prejuicios y el orgullo que había albergado durante tanto tiempo
y como paciente le rogué su ayuda. Pero en un pequeño rincón de mi corazón, la vergüenza persistía. ¿Cómo me trataría? Recordaría mi actitud anterior. Esas preocupaciones rondaban mi cabeza. Pero, sobre todo, mi salud era lo más importante. No podía dudar más. En el momento en que llamé a la puerta del consultorio del doctor Ricardo Aguilar, mi corazón latía con fuerza. Las actitudes que le había mostrado antes me vinieron a la mente. El desprecio, los prejuicios y el enfrentamiento en la sala de emergencias hacía unos días. El miedo a cómo me miraría él invadió mi mente. «Adelante», sonó su voz, y lentamente abrí la puerta. Ricardo estaba sentado en su escritorio revisando expedientes médicos. Cuando entré, levantó la vista y me miró, pero en su rostro no había sorpresa ni incomodidad, solo su habitual calma. Me invitó a sentarme en la silla de enfrente. Me senté con cautela, sin saber cómo empezar la conversación. Pensando en mi actitud anterior, creí que debía empezar con una disculpa, pero mi boca estaba sellada. Ricardo rompió el silencio. «¿Qué síntomas tiene?» Su voz era profesional y cálida, como cuando interactuaba con cualquier otro paciente. Parecía haber olvidado por completo lo que había sucedido entre nosotros. Temblorosa, expliqué mis síntomas: la fatiga prolongada, la indigestión, la pérdida de peso y los resultados del diagnóstico de otros hospitales. Él escuchó mi historia hasta el final y luego hizo algunas preguntas más. ¿Cuándo comenzaron los síntomas? ¿Historial médico familiar? ¿Hábitos alimenticios diarios? Traté de responder con la mayor precisión posible. Aún así, en mi corazón todavía había una pequeña duda. ¿Realmente me trataría con dedicación? Después de escuchar mi explicación, Ricardo dijo que era necesario realizar un examen físico. Llamó a una enfermera y le pidió que trajera una bata de exploración. En ese momento, me di cuenta de que me había convertido en paciente y que tenía que quitarme la ropa frente a ellos. Cuando la enfermera trajo la bata y se fue, Ricardo dijo: «Saldré un momento», y luego abandonó la habitación. Sola en el consultorio, temblorosa, comencé a quitarme la ropa. Como enfermera, había presenciado a innumerables pacientes pasar por esta situación, pero cuando yo misma estaba en ella, la sensación era completamente diferente. Especialmente, tener que exponer este cuerpo débil frente a la persona a la que una vez desprecié era difícil de aceptar. En el momento en que me quité el vestido, las lágrimas brotaron. «¿Por qué tengo que pasar por esto?», me pregunté, sintiendo que mi orgullo se desmoronaba. Cuando me puse la bata y me acosté en la camilla de exploración, Ricardo regresó. Después de verificar mi estado, comenzó a palpar cuidadosamente mi abdomen. Sus movimientos eran precisos y suaves. Revisó meticulosamente si había dolor en alguna zona, si había alguna masa. A medida que avanzaba el examen abdominal, sentía una vergüenza extrema. Como enfermera, había instruido a innumerables pacientes sobre cómo realizar este examen, pero nunca esperé que, al experimentarlo yo misma, fuera tan humillante, especialmente frente a un médico mexicano que una vez desprecié. Lo que me desconcertó aún más fue cuando dijo que era necesario realizar un examen ginecológico para un diagnóstico preciso del abdomen inferior. En ese momento, realmente me sentí humillada. No podía aceptar el hecho de que tenía que pasar por el examen más vergonzoso frente a la persona que una vez desprecié. Pero sucedió algo extraño. Ricardo hizo todo lo posible para reducir mi incomodidad. Explicó el proceso del examen de antemano y dijo: «Si le duele, dígamelo de inmediato». Incluso, invitó a una enfermera a que me acompañara para que pudiera sentirme lo más cómoda posible. Durante todo el examen, preguntó repetidamente: «¿Está bien?». Sus movimientos no tenían ninguna emoción personal, eran completamente los de un médico genuino. Me trató con cautela, como si fuera una paciente valiosa. Si hubiera sido mi antiguo yo, quizás me habría regodeado o sentido satisfecha en esta situación, pero él no mostró ninguna de esas expresiones. Por el contrario, incluso se esforzó para que me sintiera lo más cómoda posible. Al verlo así,
Volví a experimentar una mezcla de emociones complejas. Después del examen, Ricardo dijo que era necesario realizar pruebas más especializadas, análisis de sangre, endoscopia, tomografía computarizada para un diagnóstico preciso, y me sugirió que me ingresara para recibir tratamiento. Al escuchar esas palabras, me sentí aliviada. Finalmente, surgió una esperanza de que mi enfermedad sería diagnosticada y tratada con precisión. Al mismo tiempo, me di cuenta de lo equivocados que habían sido mis prejuicios sobre él. Después de registrarme en el hospital y acostarme en la cama, innumerables pensamientos inundaron mi mente. Sentí la profunda diferencia entre ser una enfermera que cuida a los pacientes y ser una paciente de verdad. Desde la perspectiva del paciente, entendí lo valiosa que es cada pequeña muestra de atención del personal médico. La primera noche fue la más difícil. No pude dormir debido al dolor abdominal y las náuseas. Alrededor de la 1 de la madrugada, presioné el botón de llamada a la enfermera, pero la persona que apareció no fue la enfermera de turno, sino Ricardo. Él todavía estaba en el hospital. Cuando me quejé de dolor, dijo que podía recetarme analgésicos de inmediato, pero sugirió no depender solo de la medicación, sino probar también otros métodos. Explicó que un masaje abdominal o una compresa caliente podrían ser útiles, y luego, de hecho, me trajo una toalla tibia y la colocó sobre mi abdomen. En ese momento, me quedé atónita. ¿Un médico haciendo estas cosas él mismo en Estados Unidos? Eso era impensable, pero su actitud natural hizo que mi corazón recuperara gradualmente la paz. A partir del día siguiente, comenzaron los exámenes especializados. Ricardo se esforzó mucho en encontrar la causa de mi enfermedad. No solo se basó en los exámenes médicos, sino que también me preguntó muy detalladamente sobre mis hábitos diarios. ¿Qué suelo comer? ¿Cómo afronto el estrés? ¿Hago ejercicio? ¿Duermo lo suficiente? Además, me preguntó sobre las enfermedades que había tenido de niña, el estado de salud de mi familia y los cambios psicológicos recientes. Al principio me pregunté por qué me hacía esas preguntas, pero más tarde supe que eran pistas importantes para encontrar la causa de esta enfermedad. Lo que más me asombró fue su forma de hacer las rondas. Todos los días venía a mi habitación varias veces para revisar mi estado. A las 7:00 a.m., a las 12:00 p.m., a las 6:00 p.m. e incluso a las 9:00 p.m. Mientras otros médicos solían hacer una sola ronda al día, él venía con mucha frecuencia a revisar, y cada vez que venía, me preguntaba amablemente si sentía alguna molestia, si me dolía algo. No solo revisaba mi estado médico, sino que también se preocupaba por mi estado de ánimo y mi estado psicológico. También se interesaba por si podía comer la comida del hospital, si dormía bien, cómo estaba mi familia. Especialmente, recuerdo una tarde-noche cuando estaba lidiando con dolor abdominal y no podía dormir. Ricardo entró en la habitación. Después de revisar mi estado, me trajo una taza de té caliente. Era té de manzanilla y jengibre. Explicó que era bueno para la indigestión. Mientras yo tomaba el té, él se sentó a mi lado, sin decir nada, solo en silencio. En ese momento, realmente me conmoví. No podía creer que un médico tan ocupado dedicara tiempo a un paciente así. Pasaron unos días, y tuve la oportunidad de observar su actitud hacia otros pacientes. La habitación de enfrente era de una anciana de 70 años con síntomas de demencia en etapa temprana. De vez en cuando, repetía la misma historia. Los demás miembros del personal médico parecían un poco molestos con ella, pero Ricardo era diferente. No importaba cuántas veces la anciana contara la misma historia. Él la escuchaba pacientemente, le tomaba la mano y hablaba dulcemente, como si estuviera hablando con su propia abuela. Otro paciente era una joven de 20 años, con una situación familiar difícil, que estaba muy preocupada por los gastos del hospital. Ricardo le encontró un método de tratamiento que ayudó a reducir la carga de los costos.
También se puso en contacto con el trabajador social para ayudarla a obtener asistencia para los gastos hospitalarios. Lo más sorprendente fue su actitud hacia un anciano solitario en la unidad de cuidados intensivos, sin familia, sin dinero para los gastos hospitalarios. Otros miembros del personal médico lo veían como una carga. Pero Ricardo trató al anciano con todo su corazón. Incluso lo visitaba con más frecuencia. Al presenciar esas imágenes, cada vez me sentía más atraída por él. Al principio, solo pensaba que era un médico capaz. Pero con el tiempo, sentí que era algo más que eso. Llamarlo amor era demasiado pronto, pero la sensación de respeto y admiración crecía cada vez más. Pero lo extraño es que él no me trataba especialmente bien a mí sola. Trataba a todos los demás pacientes de la misma manera, a veces incluso con más amabilidad. Esto me dio una perspectiva diferente. Hasta entonces, yo consideraba la enfermería como una simple técnica y un trabajo. Inyecciones precisas, manejo rápido, trabajo eficiente. Esos eran los criterios de una buena enfermera en los que yo creía, pero al observar a Ricardo, me di cuenta de que la verdadera medicina no proviene de la técnica, sino del corazón. Es la perspectiva de ver al paciente no solo como un objeto de tratamiento, sino como un ser humano valioso. Es la empatía por su dolor y el deseo de acompañarlos. Es la actitud de esforzarse por brindar una atención humanitaria que va más allá del tratamiento médico. Esa es la verdadera medicina. Pasó una semana y el diagnóstico preciso llegó. Como se esperaba, era una enfermedad digestiva rara, y Ricardo, basándose en su experiencia de tratamiento en México, elaboró un plan de tratamiento específico. Dijo que se necesitaba un enfoque integral, combinando el tratamiento farmacológico con la terapia dietética y la mejora de los hábitos de vida. Durante el tratamiento, su meticulosidad continuó. Revisaba a diario si el medicamento tenía efectos secundarios, si yo podía comer, si mi estado de salud había cambiado, y dijo que si tenía alguna pregunta sobre el tratamiento, podía preguntar en cualquier momento. Al verlo así, me reproché lo limitada que había sido mi visión. Me di cuenta de que, independientemente de la nacionalidad o el origen, la imagen de un médico dedicado al paciente es la verdadera profesionalidad y, sobre todo, no podía apartar la vista de él. Al principio fue admiración por su talento, luego conmoción por su carácter. Ahora esos sentimientos se habían mezclado y desarrollado en algo más profundo. Aunque la palabra amor todavía era ajena, sin duda había germinado un sentimiento especial. Cuando él entraba en la habitación del paciente, mi corazón latía. Al escuchar su voz, me sentía tranquila, y al verlo cuidar de otros pacientes, mi respeto crecía aún más. Pero al mismo tiempo, también había sentimientos complejos. Al recordar mi actitud anterior hacia él, sentí vergüenza, prejuicio, desprecio e incluso el enfrentamiento en la sala de emergencias. ¿Podría él olvidar esa imagen mía? Después de 2 semanas de hospitalización, mi estado había mejorado notablemente. El método de tratamiento de Ricardo había surtido efecto. El dolor disminuyó, recuperé el apetito y mi peso comenzó a aumentar. La noche antes de mi alta, Ricardo vino a mi última revisión. Después de verificar mi estado, explicó cómo manejar la enfermedad a partir de ese momento. Necesitaba visitas de seguimiento regulares y seguir prestando atención a mis hábitos de vida. Y finalmente, añadió una frase: de ahora en adelante, si su cuerpo presenta alguna anomalía, puede contactarme en cualquier momento. Al escuchar esa frase, me sentí aliviada y al mismo tiempo un poco vacía. Pensar en no volver a verlo todos los días me producía nostalgia. El día de mi alta, le di las gracias sinceramente, no solo por haberme curado, sino también por haberme hecho dar cuenta de muchas cosas. Él sonrió tranquilamente y dijo: espero que se recupere completamente pronto. Al salir del hospital, sentí que muchas cosas habían cambiado. No solo mi cuerpo estaba más sano,
sino que mi espíritu también era diferente, y mis sentimientos hacia Ricardo habían cambiado por completo. Ahora, él ya no era solo un colega, sino que se había convertido en una persona especial en mi corazón. El primer día de regreso al trabajo después de mi alta, sentí que muchas cosas eran diferentes. No solo mi cuerpo se había recuperado, sino que mi actitud mental había cambiado por completo. Mi forma de ver a los pacientes era diferente, y lo más importante, mis sentimientos hacia Ricardo ya no eran los mismos. Sin embargo, mi cambio no significaba que los demás a mi alrededor también lo hubieran hecho. Por el contrario, sentí miradas de escrutinio y sospecha sobre mi cambio, especialmente después de que todos supieron que Ricardo me había tratado durante mi hospitalización. Al principio fue solo una preocupación simple. Mis colegas se preocuparon por mi salud y me preguntaron cómo me habían tratado. Honestamente, les conté que Ricardo era el médico a cargo. En ese momento, nadie tuvo una reacción particular. Los problemas comenzaron a surgir después. Pasados unos días, comenzaron a circular extraños rumores por el hospital. Se rumoreaba que había algo especial entre el doctor Aguilar y yo. Al principio, solo pensé que eran chismes, pero gradualmente se volvieron más específicos y maliciosos. Escuché por casualidad la conversación susurrada de mis colegas en el mostrador de enfermería. Me llamaron la enfermera estadounidense, que se enamoró del médico latinoamericano. Algunos incluso dijeron que me había enamorado de él durante el tratamiento. Cada vez que escuchaba esas palabras, mi cara se ponía roja. Lo más impactante fue que entre quienes difundían esos rumores, había algunos colegas con los que solía tener una buena relación. La enfermera Sharon, en mi presencia, no decía nada, pero luego iba a contarles a otros que yo estaba loca por el médico mexicano. Lo más irónico es que esas palabras llenas de prejuicios eran exactamente las mismas que yo había usado. El ridículo hacia el personal médico latinoamericano, el sentimiento de superioridad cultural, los comentarios sarcásticos. Ahora, todo eso se dirigía hacia mí. El enfermero Tom incluso bromeaba abiertamente. Salir con el médico debe ser genial, ¿verdad? Dando a entender que me resultaría fácil ascender o conseguir buenos casos. Cada vez que escuchaba esas palabras, me sentía enojada y avergonzada, porque eran idénticas a las palabras que yo misma había dicho a otros. La reacción de los pacientes también cambió. Algunos me miraban con ojos extraños, especialmente los pacientes blancos mayores. Algunos incluso mostraban abiertamente su incomodidad. Un anciano incluso pidió un enfermero diferente. Al principio no pude soportar esta situación. ¿Por qué tenía que recibir esas miradas? Solo era una paciente que había recibido tratamiento. ¿Por qué me trataban como si hubiera hecho algo malo? Pero a medida que pasaban los días, comencé a ver el problema de otra manera. Me di cuenta de que este era el resultado de lo que les había hecho a otros antes. Los prejuicios y el desprecio que había tenido hacia el personal médico latinoamericano ahora se me estaban volviendo en contra. Y lo más importante, ya no era la Madison de antes. Las cosas que había aprendido del doctor Aguilar, las experiencias como paciente, me habían cambiado por completo. Ahora quería luchar contra esos prejuicios. En lugar de refutar o justificarme, decidí demostrarlo en silencio con mis acciones. Comencé a aprender cómo Ricardo trataba a los pacientes y lo apliqué a mi propio trabajo. Él trataba a los pacientes, no como objetos de tratamiento, sino como personas que acompañaban en la vida. Lo primero que cambié fue la forma de saludar a los pacientes. Antes, solo decía lo necesario de forma mecánica, pero ahora les preguntaba sinceramente cómo estaban. ¿Cómo se siente? ¿Durmió bien anoche? ¿Su familia está bien? También prestaba especial atención a los pacientes que antes solía evitar. Cuando ingresaba un paciente sin hogar, la Madison de antes solo interactuaría al mínimo, pero ahora era diferente. Tenía el máximo cuidado para no hacerlo sentir incómodo y lo atendía con todo mi corazón, como a cualquier otro paciente. Al principio todo era bastante incómodo. Me fijaba en las miradas de mis colegas
e incluso los pacientes también se mostraban escépticos ante mi cambio, pero con el tiempo, la reacción de los pacientes comenzó a cambiar. Cuando los trataba con todo mi corazón, ellos también se abrían a mí. El recuerdo más memorable fue con una anciana de 70 años con diabetes. Cuando fue ingresada, era muy difícil. Se quejaba con las enfermeras de todo tipo de cosas y se enfadaba por las cosas más pequeñas. Los demás enfermeros la evitaban. Pero yo recordé cómo el doctor Aguilar trataba a los pacientes y traté de acercarme a ella. Escuché sinceramente por qué estaba enojada, qué la hacía sentir incómoda. Después de hablar, descubrí que vivía sola y que por miedo a la enfermedad actuaba así. Cuando escuché su historia hasta el final y la consolé, no se preocupe, todo estará bien, estaremos aquí para ayudarla hasta el final. La anciana cambió por completo. Después, cada vez que me veía, sonreía radiantemente y me contaba historias sobre sus nietos, sobre su juventud. Los demás enfermeros se sorprendieron con ese cambio. Estos cambios se acumularon gradualmente, y las miradas de mis colegas también cambiaron poco a poco. Aunque los rumores sobre Ricardo y yo seguían existiendo, mi actitud en el trabajo fue reconocida. La satisfacción del paciente también mejoró notablemente. Aproximadamente un mes después, tuve la oportunidad de encontrarme con Ricardo. Nos encontramos por casualidad en el pasillo. Él me miró, asintió y dijo: «Últimamente ha cambiado mucho». Escuchó que los pacientes me evaluaban muy bien. Al escuchar esas palabras, me sentí realmente feliz. Que él reconociera mis esfuerzos era más valioso que cualquier otra cosa. Por primera vez, sonreí radiantemente y le respondí con sinceridad: «Todo es gracias a usted». Sin embargo, su siguiente frase me conmovió aún más: «Espero que su corazón hacia los pacientes no sea por mí». Al principio no entendí el significado de esa frase, pero después de pensarlo bien, me di cuenta de que tenía un significado profundo. Él esperaba que yo cambiara no porque me gustara él, sino porque realmente quería lo mejor para los pacientes. Esa era la imagen de una persona que siempre ponía el espíritu profesional por encima de los sentimientos personales, y esa actitud suya me atrajo aún más profundamente. En ese momento, me di cuenta de que mis sentimientos por él no eran solo una simple atracción, era respeto cultivado antes que el amor, su personalidad y filosofía, su actitud hacia los pacientes. Todo eso me había cambiado, pero al mismo tiempo, también sentía la distancia entre nosotros. Él siempre se esforzaba por mantener una relación profesional. Sentía su convicción de que los sentimientos personales no debían interferir con el trabajo, y esa imagen suya se volvió aún más atractiva. Los rumores en el hospital continuaron. Algunos colegas susurraban que yo actuaba así para llamar la atención de Ricardo, pero decidí dejar de preocuparme por esas palabras. No importaba cuál fuera la razón de mi cambio, el resultado era que estaba brindando una mejor atención a los pacientes. Incluso comencé a enfrentar activamente esos prejuicios. Cuando los colegas hacían comentarios negativos sobre los médicos latinoamericanos, yo respondía en voz baja: «Debemos juzgar por la capacidad, el origen o la nacionalidad, no importan». Al principio, mis colegas me miraban con ojos extraños, porque era una imagen completamente diferente a la Madison de antes, pero con el tiempo, algunos comenzaron a empatizar con mis palabras, especialmente entre las enfermeras jóvenes. Ya había quienes me apoyaban. El mayor cambio ocurrió en mí misma. Antes, el orgullo de ser una enfermera estadounidense se había convertido en un sentimiento de superioridad sobre los demás, pero ahora sabía cómo usar ese orgullo de una manera más constructiva. Me esforcé por convertirme en una enfermera realmente competente. Observaba las rondas del doctor Aguilar y aprendía mucho. Observaba atentamente cómo se comunicaba con los pacientes, cómo brindaba atención y aplicaba esos métodos a mi trabajo. Especialmente, traté de aprender su meticulosidad. Era la forma de comprender las características de cada paciente y brindar una atención adecuada a cada uno. No solo seguir el procedimiento,
sino también considerar la situación personal del paciente. Por ejemplo, aunque todos fueran pacientes diabéticos, yo cambiaría el enfoque según su edad, situación familiar, condiciones económicas. Con los pacientes jóvenes, enfatizaba la importancia del manejo de la enfermedad. Con los pacientes mayores, en lugar de mejorar los hábitos de vida, sugería métodos de manejo más realistas. Estos cambios se acumularon gradualmente y mi satisfacción en el trabajo también aumentó significativamente. Antes, mi objetivo era simplemente terminar el trabajo, pero ahora trabajo con el deseo de que cada paciente se sienta más cómodo, aunque sea un poco. La reacción de los pacientes también cambió sorprendentemente. La velocidad de recuperación de los pacientes a mi cargo fue más rápida, la tasa de reingreso disminuyó. En las encuestas de satisfacción del paciente, también obtuve altas puntuaciones. Cuando obtuve estos resultados, mis colegas también comenzaron a reconocer mi cambio. Sin embargo, algunos colegas todavía pensaban que mi cambio era por Ricardo. Pensaban que mi actitud en el trabajo cambió debido a sentimientos personales. Esas miradas a veces también me hacían sentir presión, pero decidí seguir mi propio camino. Un día, tuve la oportunidad de manejar una situación de emergencia con Ricardo. Un paciente con paro cardíaco fue ingresado y juntos realizamos medidas de reanimación. Parecía sorprendido por mi imagen cambiada. La Madison de antes quizás habría tenido dificultades para seguir sus instrucciones debido al orgullo. Pero ahora cooperé de forma natural, con la idea de que salvar la vida del paciente era lo más importante. Mostramos una coordinación perfecta. Como resultado, salvamos la vida del paciente. Después de ese incidente, Ricardo me dijo, «Realmente has madurado mucho. Ahora eres realmente una profesional de la medicina». Al escuchar esas palabras, no se puede imaginar lo feliz que estaba. Ser reconocido por él era más importante que cualquier otra cosa. Desde ese día, estuve segura de que los sentimientos que experimentaba no eran solo afecto o una emoción pasajera. El respeto y la admiración por Ricardo, junto con la satisfacción de crecer como persona a través de él, todo ello interactuó de forma compleja y se desarrolló en un sentimiento especial, pero todavía dudaba en llamar a ese sentimiento amor, porque el amor es algo que se forma en una relación, y Ricardo siempre mantuvo una distancia profesional. Por lo tanto, por ahora, decidí llamar a este sentimiento respeto y admiración. En cambio, me propuse seguir aprendiendo y creciendo de él. Deseaba convertirme algún día en una profesional de la salud a su altura y abrigaba la esperanza de que, cuando llegara ese momento, realmente pudiéramos desarrollar una relación de colegas o incluso algo más. Así, entre los prejuicios y rumores del hospital, no me desanimé y continué mi camino. Fue un proceso en el que seguí el camino que el doctor Aguilar había señalado, al mismo tiempo que creaba mi propio estilo, y en ese proceso aprendí qué es la verdadera medicina y cómo se debe tratar a los pacientes. Pasó el tiempo. Aproximadamente un año después, recibí una noticia inesperada de Ricardo. Estaba a punto de regresar a México por razones familiares y también para participar en un nuevo proyecto médico en su tierra natal. Al escuchar esa noticia, sentí que el mundo se me venía encima. Durante un año, trabajando con él, había madurado mucho como profesional de la medicina. No es exagerado decir que gracias a él, había renacido como una persona completamente nueva, y ahora él se iba. No sabía qué hacer a continuación. Me sentía perdida, pero al mismo tiempo, me di cuenta de que mis sentimientos por él habían superado la simple relación de colegas o el respeto. Solo de pensar que se iría, mi corazón ya dolía tanto. Eso era claramente la prueba de un sentimiento especial. Pensé mucho durante varios días. ¿Qué camino debería elegir? ¿Quedarme aquí y continuar con la carrera que había construido, o probar un desafío completamente nuevo? Lo consideré mucho antes de tomar la decisión final. Finalmente, reuní todo mi coraje para confesarle a Ricardo mis sentimientos, que quería ir con él a México y comenzar una nueva vida allí. Por supuesto,
había miedo, pero el deseo de estar con él era aún mayor. Ricardo pareció muy sorprendido al escuchar mis palabras. Le preocupaba que la vida en México no fuera fácil, que tendría muchas dificultades debido a las diferencias de idioma y cultura, pero le respondí que estaba decidida. Así, tomé la decisión más grande de mi vida: renunciar a mi vida estable en Estados Unidos para ir a México. Mi familia y amigos se opusieron. Me impidieron y preguntaron por qué tenía que embarcarme en tal aventura, pero yo estaba convencida de que esta era la elección más importante de mi vida. No era simplemente seguir a Ricardo, sino que también quería experimentar un mundo más amplio como una verdadera profesional de la salud. El día que abordé el avión a México, mi corazón estaba lleno de emociones complejas, tanto preocupación como emoción. Un nuevo país, una nueva cultura, un nuevo idioma, todo era un desafío. Pero también esperaba crecer a través de esos desafíos. Desde el primer día en México, me sorprendí continuamente. La barrera del idioma era mucho mayor de lo que imaginaba. Aunque Ricardo traducía, la comunicación directa con los pacientes era limitada. Aprender español se convirtió en mi principal tarea, así que comencé a concentrarme en aprender español. Contraté tutores y participé en programas de intercambio de idiomas. La terminología médica era especialmente difícil, pero Ricardo me ayudó mucho. Estudiábamos juntos hasta tarde, memorizando cada palabra, una por una. El sistema de salud mexicano también era completamente diferente al estadounidense. Era un sistema rápido, preciso y, en términos de eficiencia, incluso tenía puntos superiores a los de Estados Unidos. Los tiempos de espera de los pacientes eran más cortos, y el proceso de examen y tratamiento era muy sistemático. Especialmente, me sorprendió mucho la relación entre el paciente y la familia. En Estados Unidos, se valora la independencia individual del paciente, pero en México, toda la familia participa activamente en el proceso de tratamiento. Entender estas diferencias culturales me tomó bastante tiempo, pero gradualmente descubrí sus ventajas. La cultura basada en la atención emocional me volvió a sorprender. La relación entre el personal médico y el paciente es mucho más humana que en Estados Unidos. Valoran las emociones y el estado psicológico del paciente y consideran estos factores durante todo el proceso de tratamiento. Los primeros meses fueron realmente muy difíciles. El idioma no era fluido, la cultura no era familiar. Cometí muchos errores. Hubo momentos en que surgieron malentendidos debido a la falta de comunicación con los pacientes o situaciones confusas por no conocer las costumbres médicas de México. Pero no me rendí. Gracias a la ayuda y el aliento de Ricardo, junto con el entusiasta apoyo de mis colegas mexicanos, me adapté gradualmente. Especialmente, las enfermeras me dieron una bienvenida muy cálida. Fue una gran fuente de aliento. Aproximadamente 6 meses después, finalmente pude comunicarme básicamente con los pacientes en español. Ese proceso fue realmente muy arduo. Todas las noches me sumergía en libros de texto de español, memorizaba terminología médica y practicaba la pronunciación repetidamente. Las horas que Ricardo se sentaba a mi lado cada noche, enseñándome poco a poco, fueron los momentos más preciados. Todavía recuerdo vívidamente la primera vez que usé español para explicar el estado de un paciente y ofrecerle consuelo. Era una paciente de 70 años, después de una cirugía de rodilla. Su lenta recuperación la tenía muy desanimada. Le dije temblorosa en español: seguramente le duele mucho, pero mejorará gradualmente. Estaremos a su lado para ayudarla hasta el final. Al escuchar mi español aún torpe, la anciana sonrió de repente radiante. Me apretó la mano y dijo: gracias, mi niña. Dijo que el hecho de que una doctora extranjera aprendiera español por ella y hablara con ella la conmovía mucho. No podrás entender lo feliz que estaba en ese momento. Casi me echo a llorar. Desde ese día, mi español mejoró muy rápidamente. El deseo ferviente de comunicarme con los pacientes se convirtió en la mayor motivación. Me esforcé,
por aprender palabras cálidas que pudieran sanar el alma del paciente, incluso antes que la difícil terminología médica. A medida que avanzaba en el idioma, también comprendía más profundamente la riqueza de la cultura médica mexicana. La calidez en el cuidado de los pacientes como si fueran de la familia fue realmente impresionante. En Estados Unidos, a menudo se mantiene la distancia para respetar la privacidad individual, pero en México se forma un verdadero vínculo familiar entre el personal médico y el paciente, especialmente los pacientes mayores. Me trataban como a su nieta. Al enterarse de que acababa de llegar a México y que tenía dificultades para adaptarme, los propios pacientes eran quienes se preocupaban y me animaban. Esta calidez era algo que nunca había experimentado en Estados Unidos. La meticulosa atención en el proceso de tratamiento también fue muy sorprendente. No solo trataban médicamente, sino que también consideraban el estado emocional del paciente, las relaciones familiares para abordarlo. Por ejemplo, si un paciente estaba a punto de someterse a una cirugía, se tomaban el tiempo para brindarle un asesoramiento completo junto con la familia para calmar las preocupaciones del paciente. La estrecha relación de colaboración entre el personal médico también fue muy impresionante. En Estados Unidos, los campos profesionales están claramente divididos y la relación es principalmente laboral. Pero en México, realmente se ayudan mutuamente como un equipo. La relación entre superiores y subordinados era a la vez estricta y cálida, y cuando surgían dificultades, todos se ofrecían a ayudar. Todo esto fue un nuevo aprendizaje para mí. Comprendí aún más profundamente que la medicina no es solo un campo técnico, sino un campo donde las relaciones humanas y la empatía espiritual juegan un papel importante. También me di cuenta de que la actitud que Ricardo había mostrado en Estados Unidos en realidad provenía de la propia cultura médica mexicana. Mi relación con Ricardo también se hizo más profunda en este proceso. Al principio era una relación de compañeros de trabajo, pero ahora nos estábamos convirtiendo gradualmente en verdaderos compañeros de vida. Realmente agradecí su atenta consideración y el apoyo que me brindó para adaptarme a la vida en México. Cuando aprendía el idioma, él era mi maestro. Cuando pronunciaba mal, me corregía con paciencia una y otra vez. Cuando tenía dificultades para memorizar la terminología médica, encontraba métodos interesantes para ayudarme. A veces estudiábamos juntos hasta tarde y aprendíamos muchas cosas el uno del otro, desde las historias de su infancia, la razón por la que decidió ser médico, hasta las dificultades que había experimentado en Estados Unidos. Al compartir historias personales, establecimos una relación especial que trascendía la de simples colegas. También le conté honestamente mi historia pasada, tanto los recuerdos vergonzosos de la época en que estaba llena de prejuicios como el proceso de superar juntos las dificultades y entendernos mutuamente crearon un vínculo especial. Cuando cometía errores al comunicarme con los pacientes, él me animaba. Por el contrario, cuando él enfrentaba dificultades para reintegrarse, después de regresar a México, yo pude consolarlo. Nos convertimos en una relación donde podíamos mostrarnos mutuamente nuestras debilidades. Especialmente, siempre recordaré el día en que por primera vez usé español para explicar una cirugía. Aunque era una cirugía simple, explicarla directamente al paciente me puso muy nerviosa. Ricardo estuvo a mi lado observando y animándome. Cuando terminé de explicarlo sin problemas, lo vi mirarme con una expresión de verdadero orgullo. En ese momento, sentí claramente que no era solo un colega, sino una persona especial que siempre apoyaba sinceramente mi crecimiento. Con el cambio de estación, un año después, confirmamos nuestros sentimientos el uno por el otro. Una tarde de primavera, de camino a casa desde el hospital, él tomó la iniciativa. Admitió con cautela que los sentimientos que experimentaba al trabajar conmigo parecían haber superado los de colega o amigo. Yo le respondí que sentía lo mismo. El respeto y la admiración que comenzaron en Estados Unidos se habían convertido en amor verdadero a través de la vida en México. Esa noche,
Hablamos durante mucho tiempo, confirmamos nuestros sentimientos mutuos y también hablamos seriamente sobre el futuro y decidimos naturalmente casarnos. Ambos compartíamos un mismo sueño, un objetivo común de contribuir a la comunidad y también el deseo de convertirnos en mejores personas a través del otro. Todo encajaba perfectamente. La preparación de la boda también fue muy especial. Decidimos combinar las tradiciones de ambos países, México y Estados Unidos. Respetar y armonizar dos culturas no fue fácil, pero a través de ese proceso comprendimos más profundamente la cultura del otro. Primero, celebramos una boda tradicional en México. La experiencia de usar un vestido tradicional y realizar las ceremonias tradicionales fue realmente mágica y conmovedora. La familia de Ricardo me recibió muy calurosamente, lo que hizo que ese tiempo fuera aún más significativo. Pude experimentar directamente la cultura mexicana y reflexionar sobre el significado de la familia y el valor del matrimonio. Unos meses después, también celebramos una boda de estilo occidental en Estados Unidos. Me sentí realmente orgullosa de poder presentar a Ricardo a mi familia y amigos. Mi familia, al principio, no entendía mi elección, pero después de conocerlo en persona, se abrieron por completo. Fue una boda especial donde dos culturas se fusionaron maravillosamente. El afecto de los mexicanos y la libertad de los estadounidenses se combinaron, creando una historia verdaderamente hermosa. Ese día, estuve segura, junto a este hombre, cualquier desafío podría enfrentarlo con alegría. Después de casarnos, decidimos abrir una pequeña clínica en un barrio a las afueras de la Ciudad de México. Trabajar en un hospital grande también era bueno, pero compartíamos el sueño de tener una comunicación más cercana con la población local mientras brindábamos atención médica. El proceso de preparar la clínica tampoco fue fácil. Comprender las leyes médicas mexicanas, solicitar los permisos necesarios y adquirir equipos, todo era complejo, pero estaba segura de que, junto con Ricardo, cualquier dificultad podía superarse, especialmente como yo era una enfermera estadounidense, necesitaba realizar algunos trámites adicionales. Para poder ejercer la medicina en México, tuve que pasar por un proceso de certificación separado. Aunque era difícil, por mi sueño, podía soportarlo por completo. Finalmente, cuando pudimos abrir la clínica, nos sentimos realmente conmovidos. Aunque era un espacio pequeño, era un lugar donde podíamos plasmar nuestra propia filosofía y valores. En el letrero escribimos: clínica dirigida por una pareja de un médico mexicano y una enfermera estadounidense. Al principio, no había muchos pacientes, había escepticismo hacia una doctora extranjera, y ser una clínica pequeña también era una limitación. Pero no nos rendimos y atendimos a cada paciente con todo el corazón. Con el tiempo, la buena reputación se extendió. A la clínica se le puso el apodo de el Hospital Cálido y especialmente se convirtió en el primer lugar al que acudían las familias multiculturales y los trabajadores extranjeros. Pude ayudar mucho a las personas que tenían dificultades con la comunicación lingüística. Una vez, una inmigrante coreana vino con su hijo a la consulta. Como no dominaba el español, en otros hospitales le resultaba muy difícil recibir una atención médica adecuada. Yo pude comunicarme con ella en inglés y brindarle un asesoramiento detallado. Cuando llegó una trabajadora doméstica filipina, fue similar. Al verla tener dificultades para entender la compleja terminología médica, le expliqué con palabras sencillas. Al ver su expresión de gratitud, reafirmé una vez más la razón por la que hago este trabajo. A través de estas experiencias, comprendí más profundamente el verdadero significado de la medicina. No es solo curar enfermedades, sino lo importante que es la comunicación y el entendimiento entre las personas. Me di cuenta de que mi diversa base cultural me había ayudado mucho en este trabajo. La clínica se estabilizó y aproximadamente un año después, recibimos una noticia particularmente feliz. Estaba embarazada. No podrás entender
lo emocionante que fue llevar una nueva vida dentro de mí en México. Durante todo el embarazo, seguí trabajando en la clínica, por supuesto, dentro de los límites permitidos, pero no podía dejar de atender a los pacientes. Por el contrario, llevar una vida dentro de mí me hizo valorar aún más a los pacientes. La experiencia de dar a luz en México también fue muy especial. La cultura de atención es diferente a la de Estados Unidos, la atención meticulosa de la familia y las bendiciones para una nueva vida. Todo fueron nuevas experiencias culturales para mí. Finalmente, un día de primavera, nació nuestro primer hijo. Era un bebé sano y fuerte. Durante el proceso de elegir el nombre de nuestro hijo, pensamos mucho. Queríamos un nombre que pudiera tener significado en ambos países, México y Estados Unidos. Finalmente, decidimos llamar a nuestro hijo Mateo Paz. Mateo significa don de Dios y paz es la paz. Deseamos que nuestro hijo siempre viva fuerte y nunca pierda la esperanza, sin importar las dificultades que enfrente. Al mismo tiempo, era un nombre que se podía pronunciar de forma natural en ambas culturas. Cargando a mi hijo frente a la clínica, mi corazón estaba lleno de reflexiones. De pie bajo el letrero del hospital, mirando a mi hijo y recordando el camino recorrido, desde una enfermera llena de prejuicios en Estados Unidos hasta renacer como una verdadera profesional de la salud en México, todo ese proceso fue como una película a cámara lenta. En ese momento, tuve una importante revelación. Cambié no solo por amor, sino por respeto. El respeto por el doctor Ricardo Aguilar me cambió, y ese cambio me llevó al amor verdadero, y ahora sentía que me había convertido en una verdadera enfermera. Técnicamente, antes también era competente, pero cuidar a los pacientes con todo el corazón, convertirme en una verdadera enfermera, fue después de que llegué a México. Para ser más precisa, me convertí en una doctora que cuida a las personas. A medida que Mateo Paz crecía, nuestra clínica también continuaba prosperando. Obtuvimos la confianza de la gente local y cada vez más pacientes acudían a nosotros. Especialmente para las familias multiculturales y los extranjeros, este lugar se había convertido en un espacio importante e indispensable. Espero que cuando mi hijo crezca y vea esta clínica, se sienta orgulloso. Espero que comprenda cómo sus padres cuidaron a todos con su corazón, que la medicina no es solo una profesión, sino una misión. Así, comencé una vida completamente nueva en México, de enfermera a doctora, de estadounidense a esposa de un mexicano y a madre de un hijo. Todos esos cambios no fueron fáciles, pero en el proceso encontré la verdadera felicidad, la nueva vida que construí con Ricardo, el tiempo en familia con Mateo Paz y la alegría de cuidar a los pacientes. Todo eso son valores preciosos e insustituibles para mí. Nunca me arrepentí de haber renunciado a una carrera exitosa en Estados Unidos. Por el contrario, creo que fue gracias a esa decisión que tengo la felicidad de hoy. Fue una oportunidad para crecer como una verdadera profesional de la salud y como persona. Seguiré este camino con la esperanza de que el mundo que Mateo Paz vea cuando crezca sea un lugar más cálido y tolerante. Mi esposo y yo continuaremos dedicándonos a cuidar a todas las personas.